pastor, al maestro, Señor, que nos está dando este tiempo de enseñanza. Bendice a cada uno de los hermanos y hermanas que están presentes y quienes también ven la clase a través de los otros medios. Padre, bendícelos para que crezcan, Señor, en sabiduría y en conocimiento de tu palabra. Nuevamente te doy gracias por esta oportunidad y el privilegio de poder escuchar y aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues damos la bienvenida a los hermanos que se han conectado ahorita que estábamos orando. Bienvenidos, mis hermanos, y como ya saben, vamos a dar inicio a este estudio que estamos en el capítulo número 7, del libro de Hechos. ¿Alguien recuerda qué vimos en capítulo 6, que está muy relacionado con este capítulo? ¿En qué nos quedamos en la historia del libro de Hechos? En que habían escogido los 7 diáconos. Exactamente. Habían escogido los 7 diáconos, los presentaron, les imponen las manos y había un diácono que sobresalía. ¿Cómo se llamaba ese diácono? Esteban. Esteban, exactamente. Esteban. ¿Y qué dice el capítulo 6 que hacía Esteban? Ahí dice que hacía grandes prodigios y que hablaba con sabiduría. Y ahora vamos a capítulo, y al final, ¿qué pasa con Esteban? Que hacía tantos prodigios que llamó la atención del concilio. Entonces los del concilio no podían argumentar contra él, entonces le pusieron testigos falsos y terminó en la cárcel. Ahí es donde terminamos nuestro estudio el lunes pasado de capítulo 6. Entonces Esteban, una persona llena del Espíritu Santo, termina en la cárcel por las mentiras que dijeron unos testigos pagados. Ahora en capítulo 7 comienza con una pregunta. Capítulo 7, versículo 1 dice: el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Le preguntó a Esteban si él había dicho lo que los acusadores estaban diciendo de él. Entonces vamos a ver puntualmente Hechos 6, 11 y 13. Hechos 6, versículo 11 y versículo 13. Ahí tenemos nuestra primera pregunta que dice: ¿cuáles fueron las acusaciones falsas que llevaron a Esteban a la cárcel? Ahí estamos todavía en la clase pasada, que es capítulo 6. ¿Cuáles fueron las acusaciones? ¿Alguien que me pueda ayudar a leer los versículos de capítulo 6, 11 y 13, por favor? ¿Lo leo yo? Sí, por favor. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemias contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ok, gracias, mi hermana. Entonces, vamos a puntualizar cuáles fueron las acusaciones que le hacen en versículo 11. Fueron 2, hermano. Ajá. Y una, que Esteban había hablado en contra de Moisés y de Dios, en el versículo 11, y en el 13. Exactamente. Y en el 13, esas eran las acusaciones. La primera es que había hablado en contra de Moisés
y que había hablado en contra de Dios. Esas fueron las dos acusaciones en versículo 11 y en versículo 13. Ajá, que Esteban, ¿cómo se llama? Que Esteban hablaba palabras blasfemas, pero era contra ese lugar santo, o sea, esa era la sinagoga de los judíos. Contra el templo, Contra el exactamente. templo. Ujú. Entonces ahí vemos las acusaciones que le hacen a él. Son estas tres, las blasfemias contra Moisés y contra Dios, y que Jesús iba a destruir el templo, que hablaba en contra del templo. Entonces, así comienza nuestro capítulo que vamos a estudiar hoy. Esas son las acusaciones que le habían hecho. Ahora, el sumo sacerdote dice, ¿es esto así? Como preguntándole a Esteban, ¿de verdad tú piensas esto? Y vamos a analizar, y básicamente en esto nos vamos a enfocar mucho en la clase, en la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo hace su defensa Esteban? Haz una lista de los personajes de los que habla Esteban. Entonces vamos a ver, porque la defensa de Esteban comienza en versículo 2 y termina la defensa de Esteban hasta el versículo 53. Entonces, como ven, son muchos versículos como para leerlos ahorita de entrada y después volverlos a leer. Entonces, lo que vamos a ir haciendo, como esa es la defensa en sí, es que lo vamos a ir leyendo y lo vamos a ir repasando y vamos a ir buscando los personajes, dónde inicia y dónde termina cada historia, digámoslo así, de los personajes. Entonces, lo vamos a ir leyendo. Bueno, todavía no voy a compartir la pantalla. Vamos a irlo leyendo así. Dice versículo 2. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. Ahí está a quien se dirige. Varones, hermanos y padres. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Ahí tenemos al primer personaje. El primer personaje es Abraham. Entonces va a estar tratando algunos versículos la historia de Abraham. Dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de ahí, muerto su padre, Dios le trajo a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Ok, aquí sigue hablando de Abraham, pero toca un puntito de otro personaje. ¿Alguien sabe cómo se llamaba? ¿Alguien recuerda cómo se llamaba el padre de Abraham? No está aquí en el texto, pero pues, si alguien se acuerda, pues está bien. Si no, seguimos adelante. Ok, seguimos adelante. Versículo 5. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios, versículo 6, le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Versículo 7, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de las cuales serán siervos y después de esto saldrán, me servirán en este lugar. Versículo 8, y le dio el pacto de la circuncisión, así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Ahí ya me dieron la respuesta exactamente. El papá de Abraham se llama Taré. Exactamente. Muchas gracias, mi hermana. Ok, ahorita sí ya les voy a compartir la pantalla. Y vamos a estar aquí justamente en este cuadro. Donde así podemos contestar esta pregunta que estaba haciendo aquí en el material.
Aquí por cuestión de espacio no puse los eventos que narra cada uno, pero a medida lo vamos leyendo, ustedes los pueden ir expandiendo en otra hoja o en otro lugar que tengan para ir ampliando la respuesta. ¿Cuáles son los eventos que narra de Abraham en los versículos del 2 al 8? Ahí vamos a ir, en este cuadro no vamos a tardar bastante tiempo, entonces van a tener suficiente tiempo como para tomarle una captura, para copiarlo y todo. Vamos a ir viendo cada uno de los puntos y viendo en qué versículos está el personaje y qué eventos trata de estos personajes. Por ejemplo, de aquí de Abraham, dice en versículo 2, dice que primero se le apareció el Dios de la gloria, que estaba en Mesopotamia, que luego se fue para Harán. Le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos, habitó en Harán, ahí está. De ahí murió su padre Taré. Dios le trasladó a esta tierra. Porque es importante y siempre remarca la muerte de su padre Taré. Porque en versículo 3 le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham salió de su tierra, pero se llevó a su parentela, que se llevó a su papá. Entonces, cuando muere Taré, Dios se le vuelve a aparecer y ahora sí lo traslada a la tierra que él le había destinado. Pero, versículo 5 me dice que, versículo 5 dice, no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Entonces, sabemos que la descendencia de Abraham es muy extensa y que Dios siempre cumple sus promesas y que esta descendencia a la que Dios le dio las tierras va a venir más adelante. Por aquí, casi en la parte de abajo del cuadro, ya está, bueno, de la mitad para abajo, ya son la descendencia de Abraham donde se cumple esta promesa. Recordemos, y por eso es muy importante la primera pregunta. Recordemos cuáles fueron las acusaciones que le hicieron falsas a Esteban. La primera era que había hablado en contra de Moisés y que había hablado en contra de Dios. Y la tercera es que había hablado en contra del templo. Entonces, Esteban comienza a defenderse, comienza su defensa, le dan la palabra, entonces él comienza a hablar y comienza a contar la historia del pueblo de Israel, partiendo del patriarca, del padre Abraham. De ahí comienza a hacer toda la historia, muy bien resumida, porque recordemos que estaba lleno del Espíritu Santo y era una persona muy sabia. Entonces fue dando los puntos más importantes de la vida de cada uno de estos personajes. Aquí viene el siguiente personaje, versículo 8. En versículo 8 dice, y le dio el pacto de la circuncisión. Así Abraham, que de él venimos hablando, engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Entonces ahí menciona a Isaac y a Jacob. Pero como sabemos la vida de Isaac, sí sabemos un poco más de su vida, pero no hubo algún evento tan relevante en la vida de Isaac, entonces aquí nada más se le menciona en versículo 8. Entonces comienza a hablar de Jacob más adelante. Aquí viene y también se menciona a los 12 patriarcas. Entonces, todas esas historias comienzan en versículo 8. 9 dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones
y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces ahí tenemos rápidamente resumida la historia de José. Todo lo que nos amplía en el Génesis, aquí lo tenemos resumido en tres versículos. Vamos a el versículo 11. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaron alimento. Cuando dice nuestros padres, se refiere a los patriarcas. Entonces ahí está refiriéndose a los patriarcas, que tenemos aquí la referencia en la línea número 4. ¿Vamos bien? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda, algún aporte? Ok, cuando están muy callados es que lo están entendiendo todo o que no me he dado a explicar bien. Esperemos que sea la primera y que lo vayan entendiendo todo. Pues todavía vamos comenzando, va a haber mucho más información que sacarle. A mí me gusta siempre recordar quién está hablando y por qué está hablando. Aquí tenemos a Esteban en la oportunidad que le dieron de hablar frente al concilio para defenderse por las acusaciones que le habían hecho. Y pues los que ya conocen la historia, han estudiado el libro o ya se nos adelantaron y hicieron toda la clase, saben cuál va a ser lo siguiente que le pasa a Esteban. Entonces, recordando eso y teniéndolo en cuenta, vemos que esta defensa es un gran aporte que le hizo a la historia, porque quedó narrada en Hechos 7, y esa defensa es muy importante porque narra toda la historia y quiere decir que él, lleno del Espíritu Santo, no estaba diciendo lo que lo estaban acusando, y aún así, al final lo terminan matando. Ya les di ya les canté lo que va a pasar al final. Ok, vamos con vamos por versículo 12, lo vuelvo a leer. Dice, cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Versículo 13. Y la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Entonces ahí tenemos varias historias que se van entrelazando, que podemos ir apuntando en los diferentes eventos que de cada personaje, que va viendo cada personaje. Entonces, por ejemplo, ahí vemos que, bueno, los que ya conocen toda la historia de que se narra más extensa en el libro de Génesis, saben cómo fue la historia de José, de cuáles fueron sus sueños, cómo fue que él llega a Egipto, lo que pasa en Egipto, que entra como esclavo, luego pasa por la cárcel, luego llega a servir en el palacio y luego llega a ser el segundo en el reino. Después del rey no había nadie mayor que José. Después del rey estaba José, mejor dicho. Después de José era el segundo al mando. Entonces esa es la historia de José, que aquí nos la narran en pocos versículos. Y después, cuando él llega interpretando un sueño a Faraón, él comienza a hacer provisiones, y por eso es que cuando viene esta gran hambre en Egipto, ya estaban preparados, porque Dios usó a José para esto. Y fue de bendición hasta para su familia, que estaba fuera
de Egipto. Versículo 14 dice, y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Esos fueron los que entraron digámoslo así, entre comillas, los judíos que entraron a Egipto. Fueron 75 personas. Aparte estaba la familia de José. Versículo 15. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor y Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que se expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Versículo 21. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Ok, entonces aquí tenemos a nuestro siguiente personaje, que es Moisés. Comienza el nacimiento de Moisés. Y si ven, casi la mitad de la historia en los versículos es de Moisés, porque es casi del 20 al 40. Los versículos 20, desde el 20 que estamos comenzando aquí, hasta el 40 hablan de Moisés. ¿Y por qué tantos versículos? Porque esa fue la acusación que le hicieron a Esteban, falsa, pero en fin, la acusación, y así es como él se estaba defendiendo y estaba exponiendo. Aprovechaban estas defensas para exponer la palabra de Dios al concilio y a todos los que estaban ahí con ellos. Ok, sigo leyendo, dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino del corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Ok, entonces todos estos versículos son eventos que van eventos relevantes que van pasando en la vida de Moisés. Ya tenemos su nacimiento, que fue creado 3 meses por su familia. Luego fue creado como hijo de la hija de Faraón y fue enseñado en toda sabiduría, dice el versículo 22, y era poderoso en palabras y obras. A los 40 años le vino al corazón regresar a visitar a sus hermanos de Israel. Ahí, por defender a los israelitas, mata a un egipcio y luego al ver que 2 israelitas estaban peleando, él trata de separarlos, pero se ve expuesto por la muerte que había hecho el día anterior.
Entonces él se asusta y versículo 29, al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Luego, otra vez, la vida de Moisés está marcada en ciclos de 40 años. Entonces, los primeros 40 años pasó en el desierto, bueno, en Egipto. Luego él viene a defender a sus hermanos israelitas. Luego pasa 40 años en el desierto. Aquí viene en versículo 29-30, lo vuelvo a leer. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasando 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Versículo 31. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. 32 dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente yo he visto aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ven y te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Ok, entonces ahí tenemos otro evento importante, el llamado de Moisés a ir a ser el gobernante y libertador. Y fue un llamado por el ángel o Dios mismo que estaba ahí en la zarza. Entonces ese es otro evento importante que tenemos que anotar. 36 dice, entonces lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Ahí vemos otra vez otra sección de 40 años. Los primeros 40 años fueron de capacitación y crecimiento y desarrollo. Los siguientes 40 años fueron de desierto hasta que se le apareció el ángel de Jehová. Luego los siguientes 40 años, otra vez, ahora como gobernador, ya no solo en el desierto, sino con todo el pueblo de Israel. 37. Entonces Moisés es el que dio a los hijos de Israel profeta. Es el que dijo a los Israel, lo vuelvo a leer. Entonces Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que escribió palabras de vida para darnos. Aquí está hablando de cuando se le aparece el ángel en el monte Sinaí y que le dan los mandamientos. Y cuando le estaban dando los mandamientos, el pueblo estaba abajo, supuestamente esperando que él regresara. Ya vamos a ver más adelante lo que pasó. 39, al cual vuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. 40. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Moisés subió y se estuvo mucho tiempo en el monte Sinaí y abajo el pueblo le dijo a Aarón, ¿quién sabe qué le pasó? Creemos que ya no va a regresar.
Entonces, 41 dice, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. Aquí comenzamos ya con la historia de Aarón que se traslapa con la historia de Moisés. Aarón es el hermano mayor de Moisés y Aarón fue al que le pidieron, dice, el pueblo le dijo en versículo 40, dice, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces Aarón, muy obediente, hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Esa es el evento principal narrado por Esteban de la vida de Aarón. Imagínense qué evento escogieron para la narración de la vida de Aarón. Versículo 42. Y Dios se apareció y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreceréis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, y como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que le hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué. Aquí ya vamos a otro personaje que nada más lo menciona también, a tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Aquí viene otro personaje. De entre Josué y David hay mucho tiempo, pero Moisés fue Dios le dio la visión a Abraham que le iba a dar una tierra, le dio la promesa que le iba a dar una tierra a sus hijos y a los hijos de sus hijos, a su descendencia. Luego Dios mueve a José de donde nació, lo manda a Egipto para que salve a toda la gente y que les dé alimento en esa escasez que vino. Luego levanta a Moisés, lo levanta en Egipto con una excelente educación, pero recordando que él es israelita, y lo ocupa para gobernar al pueblo y para ser libertador y sacar al pueblo de Israel de Egipto. En el camino pasa que se queda mucho tiempo arriba en el monte de Sinaí, y Aarón, ahí es nuestro siguiente personaje, construye estos ídolos, y ya cuando baja Moisés los reprende y Dios también los reprende. Y luego ya viene Josué con la introducción del pueblo de Israel a la tierra prometida. Luego viene David, que es el primero que Dios ya le da la visión de hacer el templo, porque hasta el momento nada más no habían tenido un templo físico, porque andaban caminando en el desierto. Entonces, ahí en el desierto nada más tenían tabernáculos. Una vez que ya llegan y están en la tierra prometida, ahí es donde ya viene la fundación o la formación del templo, perdón. Vuelvo a leer versículo 45. Dice, el cual recibido a su vez por nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales arrojó Dios de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob.
Con David se logra conquistar toda la tierra, trabajo que comenzó a hacer Josué, pero David comienza a conquistar toda la tierra y logra terminar de reinar sobre toda la tierra prometida. Y su hijo Salomón fue el que edificó el templo. Versículo 47 dice, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos a mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Hasta aquí termina de hablar de David y Salomón y del templo. Y es interesante cómo otra vez volvemos a recordar por qué está hablando todas estas cosas Esteban. Esteban está haciendo la defensa de las acusaciones que se le habían hecho a él. Y entre las acusaciones estaba el templo. Entonces, por eso es que él comienza a hablar de cómo se hizo el templo y para qué se hizo el templo y cuál era el objetivo del templo. Inmediatamente después de pasar por los temas, habló de Dios, habló de Moisés y habló del templo. Inmediatamente comienza con el concilio, del versículo 51 a el versículo 53. Del versículo 51 al 53 habla sobre el concilio. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Aquí cambió de tono totalmente la defensa. Venía contando una historia muy bonita, una historia muy detallada, una historia resumida con los detalles más relevantes, digámoslo así, de toda la historia del pueblo de Israel, desde Abraham hasta Salomón, que termina con el templo. Inmediatamente abre con esta hermosa frase: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ahí se les va con todo Esteban en su defensa siendo acusados y a él no le importa y comienza a decirles palabras muy fuertes a los del concilio. Versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y ahí es acusación sobre acusación. 54. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Ok, hasta ahí, hasta el versículo 53, es que llegan la defensa de Esteban y las acusaciones hechas hacia los del concilio. Entonces, a los del concilio, ¿cuáles son las acusaciones que le hacen? Que están en versículo 51. Dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. O sea, él le dice que el problema es generacional. Como que por tradición ustedes no le dan el lugar al Espíritu Santo y por tradición no le siguen dando el lugar al Espíritu Santo. Y 52 dice, ¿a cuáles de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Imagínense, ustedes están en un juicio siendo acusados y lo que puede pasar, lo siguiente es la muerte. Y en vez de hablarle bonito al juez, en vez de decirle, juez, mire, fíjese que yo hice esto y
y sigo definido en esto, no voy a cambiarlo, pero yo no dije eso que me están acusando, esos son unos mentirosos los que me están acusando. En vez de eso, Esteban lo que le comienza a decir al que lo estaba juzgando, le dice, ustedes han sido entregadores y matadores de el justo. Sabemos que estaba refiriendo a Jesucristo. Entonces, él en vez de quedar bien con el juez, lo terminó acusando, le dijo duro de servicio, incircunciso de corazón y de oídos, que no le hacen caso al Espíritu Santo, que persiguen a los profetas, que no solamente mataron a los que anunciaron la venida del justo, sino que también son entregadores y matadores de Jesucristo. Dice 53, vosotros que recibís la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, porque sabemos que la ley digámoslo así, no era imposible de cumplir porque Dios vino y cumplió la ley, Jesús cumplió la ley, pero nadie más aparte de Jesús pudo cumplir a cabalidad la ley. Entonces, por eso plenamente le está diciendo que ellos recibieron la ley de ángeles y aún así no la guardan. Entonces, esta es la defensa que hace Esteban frente al concilio en la acusación falsa que le estaban haciendo. Vemos que fue una respuesta muy larga, fue una respuesta aparte de que es extensa en cantidad de versículos. Toda la historia que resumió está escrita en otros libros mucho más amplia, en el libro de Génesis, en el libro de Éxodo, en el libro de Juan, en muchos otros libros. Y Esteban hace un resumen muy bonito, con muchos detalles en su defensa para decir, yo no estoy haciendo de lo que me están siendo acusados. Yo no estoy diciendo lo que me están siendo acusados. Entonces, ahora les pregunto a ustedes, ¿qué les pareció la defensa de Esteban? Ya tenemos aquí de quién habló y todo, ya la leímos varias veces y fuimos hablando sobre ella. Ahora, ¿qué les parece a ustedes la defensa? Y les pregunto, a manera de respuesta personal, ¿ustedes hubieran hecho algo diferente en la defensa o hubieran dicho exactamente lo mismo, sabiendo que su vida está en riesgo? ¿Qué piensan? ¿Puedo hablar? Ajá. Adelante. Creo que, bueno, qué enseñanza tan grande, Como que tiene un problema con su micrófono, hermano. Creo que estaba realmente estar lleno de gracia. No me escucha. Bueno, ¿sí me escucha? Ahí sí, ya le escuché. Ya, ok. Ok, gracias. Digo que respecto a la pregunta que usted hace, pues sí se necesitaría estar lleno de gracia y del poder del Espíritu Santo para hacer esta descripción, ¿verdad? Del asunto del por qué él hablaba así, ¿verdad? Él tenía todo el derecho de hablar y de expresar lo que prácticamente lo que fue la promesa para Abraham allá en capítulo 12 de Génesis. Es lo que describe él para que se cumpliera la promesa de que Dios le hizo a Abraham. Tenía que pasar todo este tipo de acontecimientos que tiene registrado Génesis y Éxodo y otros libros, como usted decía. Y pues bueno, para poder enfrentar el concilio y saber que nuestra vida está en peligro, pues sí se requiere del poder de Dios, ¿verdad? De estar lleno de su gracia, porque pues no es fácil lo que él estaba enfrentando y
y cosas grandes. Es un capítulo tan amplio, y yo dije cuando lo empecé a leer, Dios mío, como que no encontraba así como algo sobresaliente, y no sé, es la palabra, yo sé que es poderosa, pero como que por un momento estaba como turbada, y al escuchar usted explicar paso por paso cada verso, mi entendimiento se fue abriendo y fui dándome cuenta de, pues, lo grande que es el poder de Dios que estaba obrando a través de Esteban, ¿verdad? Que se Sí, atrevió a confrontarlos, y de una manera tremenda, y qué valor. Gracias a Dios por ello. sí, Gracias, hermano. y muchas gracias, mi hermana. Y qué difícil es estar, bueno, es muy difícil, pero a la vez es extremadamente fácil. ¿Por qué lo digo así? Y para esto vamos a terminar de leer, ya son poquitos versículos los que nos quedan, para ya poder hablar libremente de lo que va a pasar. Versículo, permítame, leo desde el 54. Oyendo estas cosas, que es todo lo que acabamos de estudiar, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Entonces los del concilio estaban enojadísimos contra Esteban por todo lo que él decía. Pues les acaba de decir duros de cerviz, les acaba de decir asesinos, entregadores, bueno, matadores, les dijo, entregadores, perseguidores de los profetas, les hizo unas acusaciones muy fuertes. Entonces, por eso estaban súper enojados que crujían los dientes contra él. 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Imagínense, él acaba de hacer esta gran defensa, está ante el concilio, ya los tiene a todos enojaditos, o sea, en vez de ponerse de queda bien o algo así, porque es su vida la que estaba en riesgo, los dejó a todos, pero bravos, enojados, y dice, pero Esteban, lleno de la lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahí vemos lo que estaba, las realidades diferentes, cómo su cuerpo estaba en ese lugar siendo acusado, pero su espíritu estaba tranquilo porque estaba lleno del Espíritu Santo. Él estaba viendo a Jesús allá arriba. 56, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y se lo dice todavía a los que estaban bien enojados. 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Esa fue la gota que derramó el vaso, ya no se lo aguantaban. Y echando fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ok, entonces ahora sí ya sabemos qué le pasó a Esteban. Ya todos estamos en la misma página, ya todos leímos todo el capítulo completo. Adelante, mi hermano Roberto. Gracias, hermano. Sí, no, algo que estaba viendo yo es que, bueno, bueno, de que empieza él con la defensa, desde Abraham hasta Salomón, bueno, es la palabra de Dios la que está hablando, porque él está hablando sobre la palabra y todo lo que estaba escrito. Entonces ellos como que ahí no crujían los dientes tanto, ¿verdad? El problema fue cuando ya empezó el del capítulo 51 en adelante, ¿verdad? Ya como que les empezó a chocar un poco porque era el Espíritu Santo el que les estaba hablando y ya no era la palabra, ¿verdad? Era la palabra, claro, era el Espíritu Santo, por eso no lo tomaron de esa manera. Sí, ¿alguien más iba a hablar, perdón? Sí, es algo que a mí al leer la defensa me llamó la atención. ¿Cómo? Siempre me pregunto qué hubiera hecho yo. Si yo estoy siendo acusado, si yo estoy siendo
acusado falsamente, yo hubiera dicho, no, pues de ahí soy. Y con él, al decir, no, las acusaciones que me están haciendo son falsas, yo creo que lo hubieran tenido que dejar libre porque ya no había nada contra él. Si se hubiera quedado hasta el versículo, ¿cuál es? Versículo 50, hasta el 50. Si se hubiera quedado hasta el versículo 50, yo creo que no lo matan. Yo creo que no lo matan. Pero el problema fue el 51, 52 y 53. Ahí es donde les planteó bien bonito, miren, yo sé de historia, yo sé todo lo que pasó, yo creo esto, lo que sus testigos están diciendo es falso, pero ustedes son matadores, ustedes entregaron a Jesús y los comienza a acusar, 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 acusar. Entonces se le fueron en contra totalmente. Adelante, mi hermana Ana Cecilia. Sí, hay que tomar en cuenta primero de qué lo acusaban, porque él hace una defensa pensando en lo que lo acusaban primero, que él era blasfemo contra Moisés, contra Dios, con un lugar santísimo, lugar santo, la ley. O sea, él tenía que demostrar que él era un seguidor de todo eso y que creía y que había sido y que conocía sobre todo lo que ellos le estaban acusando y que no era cierto. Pero en efecto, usted tiene toda la razón, si se hubiera quedado hasta ahí, ¿verdad? Posiblemente nada más le dan unos azotes y lo dejan, ¿verdad? Pero él empezó a confrontarlos con la verdad, con la realidad del pecado de ellos. Y es ahí donde Sí. ellos, obviamente, como no quisieron aceptar a la exhortación o el confrontación que le había hecho Esteban a ellos, ¿verdad? Así que lo mataron, ¿verdad? Sí, qué interesante, por eso les digo, y por eso quería terminar de leerlo. Qué difícil situación en la que estaba, pero qué fácil veía él la situación en la que estaba al mismo tiempo. Su cuerpo, él estaba en una situación siendo acusado y a punto de que lo mataran, pero al mismo tiempo su espíritu estaba gozoso porque les estaba predicando a los del concilio, les estaba predicando a los sacerdotes y les dijo todo lo que eran literalmente. No se guardó nada. Les dijo esos últimos versículos que los dejó bien enojados. Y lo pagó con su muerte, pero realmente no importaba. No, a él no le, por eso digo que es muy difícil de entender, pero fácil al mismo tiempo. Lo que hace esa dualidad es la llenura del Espíritu Santo. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, lo demás no importa. No tiene cero relevancia si él estaba en la tierra o estaba en el cielo a la diestra del Padre. No importaba dónde estaba, porque él ya estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, es muy importante, retador, muy raro, extraño, cómo él termina y cuáles son sus últimas palabras. Que aquí me voy a adelantar un poquito en el material, pero lo último que él dice es, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Que, o sea, primero, si te están apedreando, no es un lugar o un momento tranquilo, placentero. Te están tirando piedras y cada pedrada duele muchísimo y al punto de que murió. Y todavía lo último que le alcanza a decir es, perdónales ese pecado y no se los tomes en cuenta. Todavía él, aquí es donde yo pienso, hay personas
incluyendo a Esteban, yo pienso de Jesús, ¿verdad? Cómo Jesús ve la realidad. Y siempre se me viene el ejemplo de Matrix. Como Neo veía nuestra realidad, así como con unos y ceros, y podía ver esa dualidad. Así es en nuestra realidad hay otra realidad, no es alterna porque es al mismo tiempo, coexiste la realidad espiritual, que pocas personas han tenido la oportunidad de ver lo que nos rodea a nuestro entorno espiritualmente, ver todos los ángeles que están presentes, los demonios, el enemigo que siempre andará por ahí, ver todo esto espiritualmente. No entiendo y no dice la Biblia, por eso no sé cómo es que Esteban estaba viendo a los del concilio, que terminó teniéndoles lástima. Esteban sabía que si ellos no aceptan a Cristo como su Señor y Salvador, su destino es el infierno. Entonces, viéndolo y pensándolo desde ese punto de vista, él lo que quería es quitarles un pecado de encima, todavía terminando sus últimas palabras diciendo, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, pero como hombre, físicamente, como persona, no me puedo imaginar que no que me estén maltratando, sino que me estén matando y pensar en tenerle misericordia a los que me están haciendo este daño. No es que me estén diciendo palabras fuertes o que me estén ofendiendo verbalmente, sino que me estén literalmente matando, lo estaban apedreando. Y en ese momento, él dice, por favor, no les tomes en cuenta este pecado. O sea, él terminó teniendo lástima, no sé si misericordia de los del concilio y de todos los que lo Es estaban que él era un apedreando. hombre lleno del Nelson, él era un hombre lleno del Espíritu Santo. Él estaba viendo las cosas de otra forma. No Exactamente. humanamente, estaba lleno del Espíritu Santo. En ese momento que él estaba siendo maltratado, que lo estaban asesinando, él estaba viendo la presencia de Dios en todo momento. Estaba, diría yo, fuera de su cuerpo. Estaría más en su espíritu que en su cuerpo. Sí. Pienso, yo digo yo, una forma de decirlo, ¿verdad? Ajá. Sí, lo entiendo. Y es como estar en otra dimensión, digámoslo así, en la dimensión espiritual, aunque su cuerpo estaba en medio del concilio, estaba siendo acusado y todo, él estaba como más metido en su espíritu y viendo la gloria de Dios. Dice que, lo vuelvo a leer, en el versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y no solo lo vio, en el 56 dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Todavía, tras que están súper enojados y que lo quieren matar literalmente, todavía le dice, miren, pues yo estoy viendo a Dios ahorita. Allá está, y por eso es importante. Le dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Muchas veces se nos va el avión o olvidamos que todo este tema es porque los judíos no creen que Jesús es el Mesías. Y que Esteban en ese momento, cuando ya los tiene súper enojados, le dice, miren, allá arriba está Jesús, allá en el cielo está Jesús. Eso fue la gota que derramó el vaso y tras que estaban súper enojados, dice, ¿cómo se te ocurre que Jesús, ese no es una persona más? Era una buena persona, sí, pero ya hasta ahí. Pero ellos no creían que Jesús es el Mesías. Y Esteban diciéndoles, miren, allá está, lo estoy viendo desde aquí. Eso fue lo que motivó
a que terminaran apedreando a Esteban. ¿Y alguien recuerda qué fue lo que pasó igual cuando estaba Esteban frente al concilio en la clase pasada? ¿Cómo lo vieron a él? Con un rostro lleno de luz que brillaba como un santo, no sé, como un ángel. Sí, como un ángel, exactamente. Entonces, el concilio lo vio así a él. Entonces, me pongo a pensar, qué orgullo o qué testarudo o qué terco, no sé qué calificativo aplica aquí ya, hay que ser para estar viendo un milagro, igual que con el cojo en versículos pasados. Tienes el milagro enfrente, está Esteban y lo ven como que el rostro le brilla, como que es un ángel y no le creen. O sea, así como de ahora ya sé que estoy equivocado, pero tengo que seguir en mi error. Tengo que seguir en mi error. El mismo pecado los ciega. Exactamente. Ay. Es lo testarudo, como cuando uno está enojado y ya no le importa la verdad porque está enojado y uno sigue. Y ya no me importa quién me la hizo, sino que quién me la paga. Ya, ya uno llega a un punto en que las cosas ya no te importan, lo que quieres es sacar todo ese enojo que tienes. Entonces, así estaban los sacerdotes, los que conocían la ley, los encargados de la espiritualidad del pueblo de Israel, los encargados de hacer los sacrificios en el templo, los encargados, estaba el sumo sacerdote, aquí en versículo 1, capítulo 7, versículo 1, dice, el sumo sacerdote dijo, entonces, es esto así. Ahí estaba la persona, entre comillas, más espiritual del pueblo de Israel, el que tenía el privilegio de llegar al lugar santo. Y aún así estaba entre esos que apedrearon a Esteban. Qué difícil era, es saber que estás mal, pero tu misma maldad te ciega. Adelante, mi hermana Mary. Sí, hermano, es muy interesante porque Esteban dio un panorama de la historia del Antiguo Testamento, tal vez lo que no habían considerado los del concilio, ¿verdad? Ya que ellos se sentían pues siempre orgullosos de su obediencia a la ley, aunque no la guardaban. Y como rechazar a las personas que Dios envía, ¿verdad? Su defensa no era tan personal, la defensa de Esteban no era tan personal, sino más bien era una defensa más bien como al evangelio, al cristianismo. Pienso yo. Sí, y aquí es donde es totalmente de acuerdo, hermana. Y aquí es donde es interesante que muchas veces los ataques que hacen no son, los ataques que hace la gente no son ataques a nuestra persona, sino lo que quieren es dañar la obra de Dios. ¿Por qué fue que acusaron a Esteban falsamente? Porque estaba en capítulo 6, dice que estaba haciendo grandes prodigios y que muchos sacerdotes estaban integrándose a la iglesia y que la iglesia estaba creciendo mucho y toda Jerusalén estaba siendo impactada por la iglesia. Y uno de los principales era Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo, fue seleccionado como diácono. ¿Quién sabe cuánto tiempo fue diácono? Esa fue una pregunta que me hice. ¿Cuánto tiempo pasó desde que lo pusieron como diácono hasta que lo mataron? Porque yo dije, pobrecito, estuvo poquito tiempo como diácono. Pero lo que importaba no era si era diácono o no, sino que estuviera lleno del Espíritu Santo, porque lleno del Espíritu Santo, él podía hacer grandes prodigios y era de bendición no solamente para la iglesia, sino para toda Jerusalén como testimonio. Adelante, mi hermano Roberto. Gracias, hermano. Sí, es que hay algo muy lindo que, bueno, que me llegó a la mente con las últimas palabras de Esteban. En donde, bueno, llegó Esteban, ¿verdad? Y en el versículo 59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba
y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Bueno, él mismo, o sea, lo dijo en voz alta, recibe mi espíritu, y se lo entregó al Señor Jesús, ¿verdad? Me dijo a mi Padre. Y en el 60 dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, ¿verdad? Entonces las dos cosas que me llaman la atención es, ¿cómo se llama? Que aquí Esteban, bueno, entrega su espíritu a Jesús, y a la vez también pues pide perdón por el pecado de ellos. Y entonces me recordó a Jesús también. En Lucas 23, en el versículo 34, Jesús decía, Padre, cuando estaba en la cruz, que estaba ya expirando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Algo igual que Esteban. Y en el versículo, que era 46, dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, ¿de qué hacer? Que casi que igual, digamos, ya llamémoslo así, ¿verdad? Sí, qué bonito el paralelo entre Jesús, entre la muerte, bueno, la casi muerte de Jesús, las últimas palabras de Jesús y las últimas palabras de Esteban. Y volvemos al punto. ¿Lo lograron hacer o pudieron hacer eso o actuaron de esa forma? Porque tenían al Espíritu Santo. Y no solamente lo tenían, porque muchas personas tienen al Espíritu Santo, pero no le hacen caso, no lo escuchan, no lo dejan actuar. Pero ahí está, pero no lo escuchan, no lo dejan actuar. Pero Esteban era lleno del Espíritu Santo. Ahora, eso me deja pensando a mí, ¿a qué punto soy yo lleno del Espíritu Santo para poder actuar así como actuó Esteban? Porque una cosa es cuando estamos alabando en la iglesia y que estamos todos entre hermanos y alguien dice, ¿quién vive Cristo? Y todos, y preguntan los de alabanza, ¿y quiénes quieren ser llenos del Espíritu Santo? Y todos, yo, y así como está todo bien bonito. Entonces, ¿quiénes quieren ser llenos del Espíritu Santo? Pues todos queremos ser llenos del Espíritu Santo, por eso estamos en la iglesia. Ok, pero cuando tu vida depende de lo que vas a contestar y tienes la opción para que no te maten, porque yo creo que Esteban tenía la opción de que no lo mataran si no hubiera acusado a los del concilio, porque eran mentiras las acusaciones que le habían hecho. Entonces, si él aclaraba las acusaciones, lo hubieran sentenciado, lo hubieran dejado preso, lo hubieran, ¿cómo se llama? Lo que hacían con los otros discípulos, que les decían, ya no prediques, y los soltaban. Los amenazaban, los latigaban y los soltaban. Entonces yo pensaba que algo así le iba a pasar, le hubiera pasado a Esteban, mejor dicho, le hubiera pasado a Esteban, si no los hubiera acusado, pero lleno del Espíritu Santo, él predica, hace toda este resumen del Antiguo Testamento, de toda la historia del pueblo judío, y termina con unas acusaciones fuertes a los judíos, a los del concilio, a los encargados de la vida espiritual. Entonces, de ahí es que viene, y todo por estar lleno del Espíritu Santo. Porque todo, él estaba hablando, tenía la llenura del Espíritu Santo, y él era el Espíritu Santo quien estaba guiándolo al hablar, o que le estaba inclusive poniendo las palabras que él tenía que decir. Entonces, si estando en la iglesia es muy fácil decir, sí, todos queremos ser llenos del Espíritu Santo, pero estando en un juicio en contra, hacer lo que es correcto es más difícil. Es más difícil. Y ahí es donde se requiere la valentía para ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, y ojo, que el tener la certeza de que somos llenos del Espíritu Santo lo cambia todo, porque Esteban no estaba preocupado así como de la siguiente piedra me puede matar. No estaba protegiéndose o esquivándose las piedras. No, él estaba hincado. Él estaba hincado y estaba hincado orando, y así murió.
Entonces, eso me dice que la llenura del Espíritu Santo puede cambiar cualquier situación. Adelante, mi hermana María Dolores. Bueno, aquí en Chiapas tenemos algunos hermanos que aceptan a Jesucristo y en algunas comunidades no se les permite cambiar de religión. Entonces, pues ellos tienen que decidir en ese momento porque los ponen enfrente de la asamblea y entonces les dicen que renuncian a su fe o si no van a ser expulsados. A veces eso empiezan con amenazas como que les voy a cortar el agua, no les voy a dar derecho a la salud, a la escuela, pero después de eso los encarcelan y si ellos no renuncian a su fe, de esa manera los multan y los expulsan de la comunidad. Les dan un promedio de 2-3 días para poder decidirse en cuestión de que van a permanecer en la fe católica o van a ser expulsados. Y muchos de ellos vemos que Dios ha obrado milagros en sus vidas que son palpables, muy así radicales en cuestión de que una hermana, por decir, tenía un tumor en un ojo y era cancerígeno y ya lo habían desahuciado y todo, había ido con el brujo, con los sacerdotes, con los médicos y ya la habían desahuciado y entonces en una oración ella queda sana, ella sana. Wow. Y entonces todos al ver eso que Dios hace, o sea, porque ya la mitad prácticamente de su cabeza estaba el tumor. Y entonces al ver eso de que de la cama, de la nada, se levanta y entonces empieza a decir, no es que yo ya estoy sana, mi Señor Jesucristo me ha sanado. Entonces, aún los familiares eran totalmente católicos y ver ese amor que Dios derramó sobre ella y al sanarla, entonces dicen, no, pues es que, pues ese es el verdadero Dios que tenemos que seguir. Y en ese momento, pues empezó a dar el rumor. Creo que se le trabó la cámara o perdió la conexión. Sí, creo que se quedó sin internet la hermana. Ya no terminamos la historia. Ahí está, ya regresó. Ya. Nos quedamos en que se escuchó el rumor. Sí, se escuchó el rumor entre la gente y entonces venían y ella y otros hermanos oraban por las personas y entonces sanaban. Y ellos dijeron, no, pues este es el verdadero Dios. Y entonces, pues se hicieron, en lugar de ser una familia, ya eran 12 familias. Estamos hablando de más de 100 personas que aceptaron a Jesucristo. Y entonces la comunidad se sacó mucho de onda y agarraron y los metieron a la cárcel a todos los varones y a las mujeres las dejaron para que recogieran las cosas, porque los varones tenían que renunciar a la fe. Y si no, para que ya se fueran. Y efectivamente, al siguiente día pasaron toda la noche en la cárcel, que son unas cárceles de palitos, para que todo mundo de la asamblea los vea que ahí están y que se estén burlando de ellos. Entonces, pues aceptan a Jesucristo y empiezan a tirar sus casas que eran de madera, donde están sus cocinas, con motosierras y con marros, lo que era de concreto. Y ellos dijeron, no, pues nosotros vamos a seguir a Jesucristo. Y pues están expulsados desde junio 2010. Wow. Y todavía siguen expulsados de sus tierras, perdieron 190 hectáreas.
Wow, nos tiene como contando la historia en suspenso, la hermana, ya se le fue el internet. El gobierno nos va a regresar, pues puedan. Es- Ok. ¿Escucha? ¿Ya me Ya ahí se escuchas? escuchó, ya regresó el ¿Se internet, puede? ahí. Ok, ¿hasta dónde me quedé? Que la cantidad de hectáreas. Sí, ellos perdieron 190 hectáreas y el gobierno les va a regresar a cada una de las familias un terreno de 20 por 20 y una casita, 2 cuartitos. Pero aún así, aunque tengan sus casas bien de concreto, pues con comodidades, sus animales y todo ello, entonces pues ellos no renuncian a su fe. Y ellos dicen, Ujú. mejor decidimos seguir con Jesucristo, venga lo que venga y pase lo que pase. Y si tenemos que, pues lo vamos a hacer, porque el Señor nos llamó, nos escogió y sobre todo nos amó. Wow. Wow, muchas Es, gracias por es el una de testimonio. las historias de Chiapas. Sí, Sí. ahí en Chiapas hay que aclarar que hay muchas zonas donde no está, bueno, mejor dicho, donde la ley es por medio de usos y costumbres. El gobierno mexicano, digamos aquí que tenemos en la capital, en el Estado de México, pues allá no funciona, no llega hasta allá. Entonces las comunidades, los pueblos se organizan y tienen sus propias cárceles, tienen sus propios jueces, tienen sus propios métodos de castigo, tienen su propia justicia, entre comillas, y su propia forma de solucionar las faltas. Y entre las faltas administrativas, digámoslo así, está dejar la religión mayoritaria. Entonces, cuando un hermano acepta a Cristo, literalmente está poniendo en riesgo su vida y la de su familia y está aceptando que podría perder su casa, su ganado, sus terrenos y todo. Entonces, ahí vemos realmente y tenemos el testimonio como pasó en la Biblia, en Hechos, con el cojo. Una persona fue sana y esa fue testimonio para muchas otras personas, para que otras personas lleguen y acepten a Cristo y para que más personas acepten que vengan a Dios. Entonces, así es como el evangelio va creciendo y no importa cuáles sean los problemas que vengan, no importa qué es lo que pase. Nosotros a veces estamos como muy acostumbrados en las ciudades, que no hay persecución, todo tranquilo, tengo derecho a hacer de la religión que yo quiera hacer, tengo derecho a decir lo que yo quiera decir, pero en otros lugares, hermanos, están sufriendo persecución y no hay que irnos al otro lado del mundo para verlo. Aquí mismo en Chiapas hay hermanos sufriendo por haber aceptado a Cristo. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, gracias, hermano. No, bueno, darle la honra y la gloria a Dios porque cuando ustedes van a visitar Chiapas, el Ministerio 5E, usted, su papá y todos han ido a predicar ahí y digo yo, bueno, ahí está que está lleno el Espíritu Santo porque solo siendo guiado por él, ahí en ese lugar se pueden hacer las cosas porque es tan difícil, ¿verdad? Y Dios siempre me los ha bendecido y siempre han venido con la victoria en la mano, ¿verdad? Qué bendición. Amén. Amén. Y así es cuando uno ve estos casos, porque nosotros fuimos a dejarles comida, papel higiénico, alguna ropa a algunos hermanos de los que habían sido expulsados. Estaban viviendo así literalmente en una carpa como de circo ahí a la orilla de la calle. Y sí, la situación era tensa porque si nos veían que los de la comunidad de toda esa zona, si nos veían que les estábamos ayudando, nos podían hacer algo a nosotros. Entonces nosotros fuimos, entregamos las cosas, una oración rápida y salgamos de ahí. Siempre con cuidado
Y el que iba manejando el carro nos dijo, si pasa algo y no están arriba, pues yo me voy. Y nosotros así como, gracias por cuidarnos, hermano. Pero sí, o sea, son situaciones tensas, pero a Dios sea la gloria que siempre Él pone su mano y nos va cuidando cuando estemos haciendo ese tipo de cosas. Cuando hablando de misiones, de misioneros, de viajes misioneros, uno oye toda clase de milagros, como a donde habían puestos de policías. Estábamos en otro país donde es prohibido repartir Biblias y nosotros íbamos en un microbús lleno de Biblias, literalmente lleno de Biblias. Si nos encontraban, nos iban, a nosotros extranjeros nos iban a sacar, al que era de ahí iba a la cárcel por el resto de su vida y nos dice, bueno, pónganse a orar porque aquí a la vuelta hay un puesto de policías y hay que pasarlo. Y yo así como de, ok, ya ¿Dónde nos fue eso, pusimos a hermano? orar ¿En qué, y qué país cuando, fue eso? eso fue en Cuba, En Cuba. ajá, ya cuando dimos la vuelta, el milagro fue que no habían policías. Estaba el puesto, estaba tirado literalmente y habían pasado ahí hace 2 días y ahí estaba el puesto de policías y estaba activo y estaba con policías, pero cuando nosotros pasamos, no había nadie. Y el que iba manejando bajó la velocidad así como de alguien nos va a revisar y nosotros, no hermano, acelérele, vámonos, vámonos. Y logramos pasar y ese era el único puesto que teníamos el más complicado. Y de ahí comenzamos a repartir las Biblias donde había una Biblia o 2 Biblias a veces para una iglesia de 30 personas. Entonces, que llegue la palabra de Dios, eso ayuda, la física ayuda a la expansión para que cada persona, en cada familia, por lo menos haya una Biblia. Entonces, cuando uno está haciendo la obra de Dios, uno literalmente va viendo milagros suceder delante de uno. Y hay milagros que suceden adelante de uno que no ve. Y esos son los que más me sorprenden porque uno tal vez no sabía que iba a estar ahí o algo así, pero ya Dios había actuado delante de uno cuidándote o dándote la gracia o dándote sabiduría para saber cómo andar. Pero regresando a la clase, en el punto de Esteban, era, era necesario que Esteban al final muriera y él lleno del Espíritu Santo, para él no importaba porque él ya estaba lleno del Espíritu Santo, no importaba si estaba aquí, no importaba si estaba en el cielo, él estaba disfrutando siendo obediente al Espíritu Santo. Y la muerte de Esteban es lo que marca el versículo clave que estamos estudiando, recordando desde el capítulo 1 del libro de Hechos. Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahorita estamos nada más enfocados en Jerusalén, en el primero, y la iglesia está creciendo y se está multiplicando y tienen todas las cosas en común. La iglesia en Jerusalén ha sido bendecida por el testimonio del cojo, por los milagros que se estaban haciendo, por los discípulos que estaban haciendo milagros. La iglesia en Jerusalén había crecido exponencialmente. La muerte de Esteban marca el siguiente paso, el inicio de la persecución. Y ahora, ok, los que están en Jerusalén, quédense en Jerusalén, pero necesitamos gente que salga a Judea y Samaria. Y ahí es donde vamos, la clase que viene, vamos a comenzar a estudiar los viajes y vamos a ver quiénes viajan y vamos a ver por qué viajan y vamos a ver para qué, bueno, para qué siempre es la expansión del ministerio y vamos a seguir estudiando el libro de Hechos. Pero por el momento, aquí terminamos la clase que era literalmente la clase fue la defensa de Esteban y ver la llenura del Espíritu Santo en las últimas palabras de Esteban. Y es algo que siempre me llama muchísimo la atención, como
el detalle, digámoslo así, el gran detalle de ser lleno del Espíritu Santo puede cambiar todo tu percepción del entorno. Porque si estás con el Espíritu Santo, siendo lleno del Espíritu Santo, lo que esté pasando alrededor no es lo más importante, sino la llenura del Espíritu Santo. Y eso es algo que aprendemos con Esteban, pero lo podemos llevar en la práctica a nuestra vida. Así como hay muchas personas, como el ejemplo que nos estaba contando la hermana de Chiapas, hay muchas personas jugándose la vida por decir que son cristianos y teniendo problemas por decir que son cristianos. Y muchas veces nosotros, los cristianos, de que no tenemos preocupaciones, soy cristiano y no me importa ir a la iglesia, soy cristiano y pues a veces leo la Biblia si puedo, si no, no hay problema. Como que le restamos importancia a eso que es muy, muy espiritual, muy santo, que es el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y es algo que tenemos que darle el lugar, el primer lugar, antes de que nos encontremos en una situación que nuestra vida dependa de eso. En todo tiempo nosotros debemos de estar buscando esa llenura del Espíritu, no esperar a que mi vida dependa de si soy cristiano o no para demostrar que soy lleno del Espíritu Santo. Entonces, hemos aprendido mucho de Esteban, pero recordemos que es muy importante no quedarnos solamente con el conocimiento, sino llevarlo también a la práctica. No quedemos así impactados de, wow, que me dejó muy impactado Esteban y cuáles fueron sus últimas palabras y qué bonito, y a mí me gustaría hacerlo, y hasta ahí quedó. No, nosotros podemos dar ese paso de decir, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo y yo quiero que Él maneje mi vida. Entonces, eso es lo que los insto, los animo a que sigan buscando todos los días la llenura del Espíritu Santo en sus vidas personales. No es así de que yo sé quién necesita la llenura del Espíritu Santo, o mi esposa, o mi esposo, o mis hijos. No, aquí es personal. Cada quien busca, si puedes influenciar a alguien, perfecto, pero lo importante eres tú y comienza por ti. Tu vida debe ser llena del Espíritu Santo. Adelante, mi hermana Mary Castro. Sí, hermano, muy interesante porque puede ser de que no seamos llamados a morir por testimonio como le ocurrió a Esteban, pero podemos ser llamados a enfrentar cualquier otro problema y debemos esforzarnos por hacer lo que sabemos hacer y hacerlo correctamente y estar preparado para ello. Mi esposo y yo estamos dando una célula muy cerca de acá, bueno, más o menos cerca, y tenemos que hacerlo caminando. Y es una zona donde hay demasiada droga. Hay barras, hay bandas que pelean entre ellas por puestos de venta de droga. Y el territorio que estoy visitando, dando un grupo familiar con mi esposo, un grupito que tenemos de unas 7 personas, es territorio de una banda que se llama Los Diablos. Y a veces, bueno, se nos para la peluca, como dicen, porque nos da cierto miedillo entrar a ciertas horas. Y empezamos a las 4 de la tarde, pero algunas de las personas ya no podían a las 4 y nos pidieron que fuéramos a las 7 de la noche. Y a las 7 de la noche eso es increíble, ¿verdad? Entonces, es bueno conocer bien la palabra y estar lleno del Espíritu Santo, sí, y mantenernos en oración, porque sin la oración también nada podemos hacer. Si tenemos la palabra y no tenemos la oración, ¿verdad? Es a través de la oración que nos comunicamos con el Espíritu Santo y que nos fortalece también. Y la palabra, obviamente, porque a veces no sabemos en qué momento tendremos que usar esa palabra contra uno de esos muchachos. ¿Verdad? Sí.
testimonio. Muchas gracias, mi hermana Mary. Y sí, muchas veces, mientras usted estaba hablando, yo estaba pensando que nosotros no tenemos que estar dispuestos a morir por nuestro testimonio, sino a vivir por nuestro testimonio. Y con esto quiero decir que por nuestro testimonio la gente debería de ser impactada. No esperar así como de, ay, Esteban murió por su testimonio, qué bonito, ¿verdad? Sino que nosotros vivir día a día impactando a las personas con nuestro testimonio. Y que ese debe ser nuestro objetivo. Así como Dios hace milagros en la vida de sanidad de otras personas, y eso impacta la vida de muchas personas, nosotros también con nuestro testimonio podemos impactar la vida de otras personas, y ese es un milagro. Entonces, nosotros debemos de buscar siempre esta llenura del Espíritu Santo. Ok, mis hermanos, ya nos pasamos algunos minutitos más. ¿Alguien tiene algún otro comentario ya para cerrar la clase? Pues muchas gracias, mis hermanos. Estuvo muy interesante estudiar la defensa de Esteban y ver cómo la llenura del Espíritu Santo es la que cambia totalmente la situación. Entonces vamos a terminar con una oración. Y hermano, buenas noches. Adelante, mi hermana Nidian. Bueno, que me llama mucho la atención todo lo que hemos estudiado y que también podemos ver más adelante en los capítulos que vamos a seguir estudiando en el nombre de Dios, que no fue en vano la muerte de Esteban y No. que vamos a ver todos los propósitos que vinieron acerca de este hombre y que también podemos ver que su testimonio era grande porque tenía cargos en su ministerio y bueno, es impactante el poder estudiar así, por poder ver que este hombre estaba tan lleno del Espíritu Santo que conocía tan bien de la palabra en el Antiguo Testamento. Uh-huh. Sí, muchas gracias, mi hermana. Y sí, él conocía a detalle y por la misma llenura del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo le iba diciendo qué es lo que tenía que decir, cómo iba a ser el resumen, cómo iba a estructurar su respuesta y cómo iba a terminar. Entonces, pues fue tan impactante el testimonio de Esteban que muchísimos años después tú y yo lo seguimos estudiando. Entonces, esa bendición nos ha llegado todavía a nosotros. Ok, mis hermanos, entonces voy a terminar con una oración. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque tú has dejado la narración de estos eventos, Señor, como testimonio para nosotros, como esa evidencia de todo lo que tú haces, Señor, de cómo tú cumples tus promesas, cómo tú nos has dejado esta gran herramienta, Señor, que es el Espíritu Santo que podemos tener con nosotros dentro, todo, 24/7, Señor, estando con el Espíritu Santo, Señor. Te pido que nos ayudes a cada día dejarnos impactar más por el Espíritu Santo, dejarnos guiar más por ti, Señor. Te pido que seas tú siempre delante de nosotros, que nos des una buena semana, Señor, que nosotros esta semana podamos acercarnos más a ti, Señor. Te pido que nos des un buen tiempo en lo que resta del día, Señor, que podamos aprender de lo que aprendimos, Señor, que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida, Señor, y que no sea algo momentáneo, Señor, sino que se vuelva un hábito dentro de nosotros. Señor, te pido que te quedes con nosotros en el resto de esta semana, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.